Buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Vamos a dar unos minutos adicionales para que se sigan conectando. Me alegra ver nombres conocidos. Bienvenidos, por favor, esperamos unos minutitos más y damos inicio a este webinar. Buenas tardes, Yesenia, bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Mayra. Para quienes recién se están conectando, vamos a dar unos minutos adicionales para poder dar inicio a este webinar. Bienvenidos. Gracias, Jessica. Buenas tardes, Eliana, bienvenida. Excelente, muy bien. Me alegra verlos conectados. Muy bien, para optimizar su tiempo, vamos a de una vez ya dar inicio a este webinar. Bienvenidos a esta sesión de Marsh College. La verdad que estamos muy emocionados de presentarles este tema. Yo soy Gisela Balbuena, soy médico, consultor en salud preventiva para Marsh. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Y les cuento un poquito de por qué propusimos este tema. La verdad es que no hay mejor momento para empezar a pensar de forma integral en la salud de nuestra población trabajadora, ¿cierto? Y es momento de planificar, de anticipar y ver cuáles son las prioridades que nosotros tenemos dentro de nuestros planes preventivos en las empresas. Y es importante poder tener un estimado de cuál es el impacto que puede tener distintos tipos de enfermedades sobre nuestra población. Y lógicamente no podemos dejar de lado las enfermedades oncológicas. Y es por eso que el día de hoy nos está acompañando el doctor Eduardo Payet. El doctor Eduardo Payet es el actual jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, más conocido como el INEN. Y la verdad es que estamos muy contentos porque el doctor Payet aceptó acompañarnos. Estamos encantados con su presencia. Y para que lo conozcan un poquito más, el doctor Payet tiene una larga trayectoria en el manejo general y oncológica, cirugía oncológica abdominal, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, varios posgrados, entre ellos en medicina, en gerencia de servicios de salud, en gestión pública, un doctorado en medicina también a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y él es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cancerología y expresidente de la Fundación Peruana del Cáncer. Ya me voy a quedar un poquito corta, aunque no le parezca, con tremendo currículum, pero sí nos gustaría invertir la mayor cantidad de su tiempo para poder tratar este tema muy importante a desarrollar
Esperemos que podamos proporcionarles información que los ayude a la mejor toma de decisiones dentro de sus organizaciones. Así que buenas tardes, doctor Payet, bienvenido y adelante con su presentación. Perdón, doctor, un segundito. Quería comentarles también que van a tener 2 canales para comunicarse con nosotros a través del chat y a través del panel de preguntas y respuestas que ustedes encuentran en la barra de herramientas del Zoom. Por eso en medio nos comunicamos y las preguntas las vamos a dejar hacia el final. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Payet. Gracias, muy buenas tardes con todos. Doctora Gisela Balbuena, muchísimas gracias por la gentil invitación, igualmente a todo el grupo de Marsh y por supuesto a Delia Mariátegui, que tuvo la gentileza de invitarnos. Si ustedes me permiten, voy a compartir mi pantalla y Muchas gracias. Quisiera, Gisela, si me confirma si ves mi pantalla. Correcto, doctor. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de transmitir el mensaje que tenemos nosotros en agenda el día de hoy. Y quiero que me disculpen si ven algunas fotografías un poco fuertes para ustedes, pero entiendo de que todos somos profesionales y entenderán el tema. Amelita es de Indiana, un pueblo remoto de Loreto, madre de una niña. Se llega en Pequepeque por el río Amazonas. Vivió con un tumor en el vientre. Pensó al inicio que estaba embarazada. Creció tanto que ya no podía caminar. La obligaba a estar acostada en su hamaca. Gracias a la prensa y a la Fundación Peruana de Cáncer, pudimos traerla a Lima. En un avión de la FAP, el diagnóstico tumor retroperitoneal. Impacto social. Fue atendida en el INEM y regresó a Indiana. Se reincorporó a su familia. Concepto: accesibilidad, inequidad, oportunidades y sostenibilidad. Así como vimos este caso, el mayor problema del cáncer es que no creemos que alguna vez nos diagnostiquen esta enfermedad. Y en esa proporción no conocemos de su existencia. Lamentablemente es demasiado tarde cuando los síntomas se presentan. Los métodos de tratamiento han evolucionado a través del tiempo. Hemos adquirido nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas formas de tratar la enfermedad con radioterapia y quimioterapia, y estas cada vez han sido más efectivas. Se van formando mayor cantidad de profesionales, y aunque hoy en el país la brecha de atención oncológica es importante, quizás donde no hemos avanzado al mismo ritmo es en conocer de que esta enfermedad es un problema. El cáncer es más sutil que el COVID-19, ya que no se manifiesta fácilmente hasta que la enfermedad ha avanzado. Por tal motivo, considero conveniente compartir con ustedes, jefes de recursos humanos, autoridades de empresas, la realidad de esta enfermedad de nuestro país y sus proyecciones para que puedan considerar la prevención como una estrategia para la salud de su personal. Lo que es evidente es que existe, además, una iniciativa mundial, ya que el cáncer, como repito, está afectándonos. Cada año, más de 8 millones de personas, cada año, mueren por cáncer en todo el mundo. 14 millones descubren que lo tienen y 32 millones y medio de personas viven con la enfermedad. Y esto ha hecho quizás que el tema priorice los conceptos en la práctica clínica. Uno es el concepto de la revolución de la longevidad, es decir, el aumento de la expectativa de vida. Otro es el efecto de la cronicidad,
enfermedad larga y por lo general de evolución lenta. Y el tercero es porque tenemos que buscar que los sistemas de salud interactúen con el desarrollo humano, es decir, los determinantes sociales de las diferentes regiones y naciones. A lo largo de 30 años de análisis de la mortalidad en el Perú, hemos observado una marcada disminución de las enfermedades infecciosas, así como también una disminución menos marcada de las enfermedades circulatorias. No obstante, las enfermedades malignas comenzaron a presentar un incremento leve hacia el 2008. Y a partir de ahí se observa una disminución también leve. Al finalizar el último año, esta tendencia se observa que las neoplasias ocuparían el primer lugar. Tal como ocurre en Chile, en que sumado a Perú, cáncer ocuparía la primera causa de muerte comparado al resto de países latinoamericanos. Conocemos nuestros números y los problemas de nuestro país, en donde existe un doble patrón, aquellas neoplasias relacionadas a las transiciones epidemiológicas y demográficas, mama, próstata, colorectal, y el otro a los relacionadas a las zonas rurales y problemas infecciosos, Helicobacter pylori, cáncer de cuello, de estómago, papilomavirus humano, cuello uterino, el virus de la hepatitis B, cánceres del hígado, y linfomas no Hodgkin, y por ende este grupo de enfermedades prevenibles. En nuestro medio podemos apreciar que las tasas de incidencia son bastante diferentes dependiendo de las regiones. Entre los varones, por ejemplo, Lima, que se muestra en las barras rojas, tiene una mayor incidencia en cáncer de la próstata, linfomas no Hodgkin y el cáncer de colon y sistema nervioso central. Mientras que Trujillo, que se muestra en las barras verdes, mostraría una incidencia mucho más alta en cáncer de estómago que otras regiones. En el caso de las mujeres, las residentes de Lima, en rojo, tienen una mayor incidencia de cáncer de la mama y menor incidencia de cáncer de cuello uterino de lo que refleja Trujillo en las barras verdes. Y Arequipa, donde tienen la mayor tasa de cáncer de vesícula biliar en color morado. Después de que nuestro equipo recogiera información de más de 270.000 casos de Lima metropolitana de 98 instituciones y admitiendo solo 60.710 casos, es decir, 20.000 casos nuevos por año en Lima metropolitana en el último periodo de estudio, la incidencia ha aumentado de 150 a 216 nuevos casos por 100.000 habitantes. Y si la incidencia de cáncer en Lima continúa siendo mayor que en cualquier otra región del país, estimando que el 38.5% de los casos de cáncer del país ocurren en Lima, calculamos que en el Perú, en los próximos 45 años, un total de 4.351.140 peruanos habrán sufrido de la enfermedad en los próximos 50 años. Y así, si no ocurren intervenciones en el tiempo, cáncer de la mama en las mujeres explosionará con respecto a las neoplasias de las mujeres. Probablemente las intervenciones que podamos hacer en el tiempo, en el caso de cáncer de cuello uterino, quizás en pulmón, entre otras, donde la prevención primaria puede funcionar como una mejor vida saludable, educación sexual, dieta y cáncer, no fumar, pero en el caso del cáncer de la mama, donde la prevención primaria no funciona, se confirma la hipótesis de que el cáncer de la mama será el problema primordial en los programas de manejo de la enfermedad. Y en el caso de los varones, cáncer de la próstata, donde los programas de prevención primaria no funcionan, aumentará considerablemente. Pero volviendo al tema, los números van a aumentar considerablemente si mantenemos la estacionalidad del sistema.
Y lo dramático de ello es que el 63% de los pacientes con cáncer en Lima mueren dentro del primer año de haberse hecho el diagnóstico. Y la mortalidad global acumulada va aumentando año a año, de tal forma que al tercer año el 85% de los enfermos con cáncer morirán. Y al quinto año. Y esta guarda relación con el tipo de neoplasia. Más del 80% de los pacientes con cáncer del estómago mueren dentro del año, al igual que los pacientes con cáncer del pulmón. En contraste, más del 80% de las pacientes con cáncer de la mama vivirán más de un año, pudiendo supervivencias prolongadas hasta 10 años inclusive, después de haber sido tratadas, requiriendo de programas de seguimientos y manejos especiales. Sin embargo, cáncer del estómago continuará siendo la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país. Enfermedad asociada al estilo de vida, que empieza en la niñez con los problemas de salubridad, agua, problemas de conservación de los alimentos. Y esto ha planteado, al igual que en otros países, que la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas, reoriente hacia el trabajo de los países, implementando políticas, es decir, todos los socios son necesarios. Esto no es una tarea solamente del sector público ni del sector privado, aquí hay que enfocar al sector público, a la seguridad social, al sistema privado, a la industria, a la academia, de tal forma de que el concepto de cáncer, el concepto del cáncer en la lógica del control del cáncer, que va desde la promoción, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento e incluso hasta los manejos paliativos, pueda llegar. Y enfatizando el programa en cáncer de cuello uterino, que es el cáncer más prevenible y el cáncer que afecta más a la mujer en Latinoamérica y probablemente en muchos países del mundo. Y sin duda, cáncer infantil también, aunque no es el más frecuente en nuestro medio, el cáncer infantil es una enfermedad altamente curable si la diagnosticamos a tiempo y sobre todo los que tendrían mayor impacto de los años de perdidos de vida saludable. Así que la meta que las Naciones Unidas ha planteado, que al 2030, en pocos años, nosotros podamos tener un desarrollo y un sostenible en la agenda de las Naciones Unidas, de tal forma de que todos tengamos aplicar políticas públicas en nuestro medio. Pero ¿qué es lo que ha hecho que una institución destinada al cáncer se mantenga en el tiempo, en un país como el nuestro, y que hemos cumplido ya 81 años? Hemos avanzado. El cáncer, como repito, está en la agenda de las políticas públicas como en muchos países también. Tenemos un Plan Nacional de Cáncer, monitoreado y revisión constante. Sin embargo, bajo esos índices, nuestro principal tema es el de la inequidad, como en los otros países de la región. Pero ¿cómo plantear calidad de atención en un país con sistemas de salud fragmentados, en la que se ha tenido que lidiar con los recursos? La fragmentación del sistema de provisión de servicios de salud se da debido a que cada subsistema funciona con mandatos específicos, sin ninguna articulación. Por ejemplo, los prestadores de la seguridad social solo atienden afiliados de salud, mientras que los prestadores públicos, como nosotros, el INEN, aunque atienden a distintos grupos poblacionales, cobran tarifas que no cubren sus costos de operación, es decir, tarifas subsidiadas. No existe una red asistencial territorial, sino redes paralelas por subsistemas que llevan a ineficiencias, duplicidad de infraestructura, competencia por el escaso recurso humano y altos costos de transacción. Generalmente es el paciente el que efectúa un pago directo por su atención en vista de que no existe el mecanismo para reconocerlas. Sin embargo, el cobro al paciente en algún sistema normalmente está subevaluado porque la oferta pública está subsidiada y sus tarifas no reflejan los costos. Así que, pero si el sistema no está protegido, primero te empobreces y luego te mueres. Así que en la lógica de la cobertura universal,
deberán considerarse que la población vaya progresivamente asegurándose, incluyendo la mayoría de los servicios en las prestaciones y reduciendo sin duda la compartición de los costos. En un sistema de salud integrado es más fácil obtener recursos, de tal forma que el gasto total esté cubierto. Pero el manejo del cáncer es sumamente costoso y dentro del enfoque de necesidades básicas, lo que se trata es de comparar los costos y el beneficio de la intervención del sector público en el mercado de la salud. Al Estado le interesa el subsidio, si el proyecto merece ser subsidiado. Significa que en el mercado existente esta necesidad no es del todo satisfecha. ¿Y por qué no es satisfecha? Porque los costos para el sector privado no es siempre asumible. Los bienes privados catastróficamente costosos pueden ser asumidos por un sistema de salud pública que se basa en la recaudación fiscal, impuestos, y no en una prima de seguro de los usuarios del servicio, como ocurre en los servicios de salud privado. El sistema privado asume el costo de la intervención en un rango medio en la barra celeste, en este esquema de Yanis Senfield. Es una falla del mercado porque no funciona como otros sectores económicos, como el automotriz, el inmobiliario. El Estado debe tener una política de prestación. La sostenibilidad del costo de las intervenciones del sector público solo puede ser sostenible en un sistema de subsidio. Si no estás protegido, primero te empobreces y luego te mueres. En abril del año 2016, un meme publicado en la página web de Facebook, The Other 98%, entre otros, sosteniendo que 643,000 americanos se habían declarado en bancarrota por la imposibilidad de cubrir gastos médicos por año, mientras en otras partes del mundo eran no existentes debido a la implementación de sistemas de aseguramiento social o de cuidados de la salud. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la población hospitalaria en las barras azules cambió su condición a la de asegurada en la barra roja bajo protección del FISAL y del CINS. Desde la instalación del programa del CINS en el año 2008, cerca de 30,000 pacientes fueron beneficiados con una atención integral, donde el gasto de bolsillo disminuyó. Pero esto, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, representa solamente un quinto de los pacientes con cáncer que estimamos existen cada año en nuestro país. Sin duda, se requiere de un sistema sostenible para atender al año 13,500 pacientes nuevos con cáncer, lo que se suman a los 50,600 atendidos entre nuevos y antiguos, donde realizamos más de 364,000 consultas externas, 10,300 hospitalizaciones, más de 6,000 intervenciones quirúrgicas mayores. Hacemos al año cerca de 45,000 aplicaciones de quimioterapias en adultos en 6,000 y pico de pacientes y más de 17,000 sesiones de quimioterapias en niños en más de 1,120 pacientes al año. Realizamos 81,300 aplicaciones de radioterapia, 164,000 pruebas de diagnósticos por imágenes y más de 3 millones de pruebas de laboratorio. Hicimos más de cerca de 90 estudios de anatomía patológica y de biología molecular y de genética, con un nivel de satisfacción del usuario que fue aproximadamente del 75% aproximadamente. No somos perfectos. Sin duda, entonces necesitamos un sistema sostenible. El tema de medicamentos de alto costo está en debate. En un esfuerzo de hacer un estudio de economía de escala, vemos que el costo de los tratamientos con quimioterapia no solo varía ampliamente entre los países, sino también entre el sistema público y privado de nuestro país. Y en el caso de los tratamientos biológicos, más aún, hoy día el cáncer está directamente relacionado a los genes y existen terapias antigénicas. Fíjense ustedes lo que cuesta tratar un cáncer de la mama en Estados Unidos comparado al Perú y en el sector público o privado. ¿Y por qué el precio de las drogas son tan altos? Porque existe, pues, sin duda, la relación de la oferta y la demanda es muy amplia. Es decir, el precio es poco sensible al comportamiento de la demanda. Y esto ha llevado a plantear nuestros objetivos.
y hemos hecho un plan nacional de cuidados integrales del cáncer, como lo mencioné hace un momento, en donde nuestros programas van cambiando constantemente. Requerimos de establecer prioridades basadas en la incidencia y en la probabilidad de cura o mayor supervivencia. De esa forma, agruparíamos a las neoplasias con mayor impacto en el costo y beneficio. ¿Cómo distribuir el gasto basado en la eficiencia del gasto? Así, por ejemplo, en el cáncer de la mama y colon, los tratamientos adyuvantes que ayudan con intención curativa representan nuestra alta prioridad, seguido de las neoplasias hematológicas en niños y adultos. En un segundo plano, el cáncer de la mama y próstata en un Z avanzado puede alcanzar beneficio importante, así como el cáncer del ovario. Pero, sin embargo, se obtiene un bajo impacto en el gasto de las neoplasias gastrointestinales del tipo estromal o metastásicos en cáncer de pulmón o vejiga. Y no obtenemos ningún beneficio en el cáncer metastásico del páncreas o en el estómago. Es decir, una prioridad baja podría ser una alta prioridad si el costo-beneficio es altamente efectivo. Y en ese sentido establecimos un sistema y conseguimos una norma que permitiera a los pacientes del Seguro Integral de Salud adquirir una serie de medicamentos antigénicos y biológicos que muchos sistemas privados o sistemas públicos de la seguridad social no los tienen. De esa forma, hemos logrado nosotros mejorar la supervivencia de nuestros pacientes y el problema de accesibilidad también está directamente relacionado, como ya lo mencioné. De la misma forma, más del 50% de nuestros pacientes con cáncer requieren de tratamientos con radioterapia, tratamientos con radiaciones. Y deberíamos tener 58, por lo menos, equipos de aceleradores lineales en el país, pero solamente tenemos 28. Es decir, hay una escasez y no solamente lo que obliga de alguna otra forma a centralizar el manejo del cáncer en instituciones de alto nivel profesional. Otro tema ha sido el análisis de la ejecución del programa presupuestal por resultados. Es decir, existe desde el año 2008 un programa por resultados, un PPR, que está en relación a la ejecución de los problemas del cáncer. El presupuesto institucional modificado de este programa presupuestal de prevención y control del cáncer a nivel nacional, regional y local desde el año 2012 al 2019, se observa que ha habido incrementándose desde el 25% en el año 2012 a un 71% en el año 2019. Sin embargo, el presupuesto de los gobiernos regionales ha disminuido del 71% al 29%, y el gobierno local en la actualidad no cuesta con un presupuesto asignado al programa presupuestal. Como ustedes saben, el gobierno nacional se refiere a Lima, los gobiernos regionales se refieren a las provincias y los gobiernos locales a las municipalidades. Es decir, el presupuesto del programa presupuestal por cáncer inicialmente estuvo dirigido a los gobiernos regionales y hoy día ha habido un cambio. Pero ustedes pueden ver que el monto destinado a este programa de cáncer desde el inicio fue de 141 millones, al último año a 740 millones de soles para el año. Sin embargo, al analizar vemos nosotros el gasto, vemos que cerca del 60% de este presupuesto ha sido destinado al diagnóstico y tratamiento, y solamente un 11% a actividades de prevención y 14% a tamizaje. Ha sido la demanda más alta en relación. Y fíjense ustedes, recién en el último año, un porcentaje comienza a aparecer para cuidados paliativos. Hicimos un análisis interesante y comparamos la comparación del presupuesto asignado a las regiones y la mortalidad de cáncer por región en nuestro país. Y vemos nosotros que las regiones como del Perú, como Loreto y parte central de la Sierra, donde la mortalidad es más alta de cáncer que cualquier otra región, el presupuesto fue más bajo. Y como eso han ocurrido cientos de casos. Aquí salió en un anuncio de Facebook, apareció un mensaje.
Apoyemos a esta pequeña niña que tiene un tumor maligno en el ojo y necesita ayuda con urgencia. Niña de 5 años con tumor en el ojo necesita apoyo urgente. Y esto apareció y rápidamente nos llegó la noticia a nosotros, perdonen la imagen. Y esta niña había tenido una historia clínica en el instituto, que años atrás, cuando era pequeñita, se le diagnosticó este tumor que es muy común en los niños de nuestro Perú. Se llama el retinoblastoma. Es un tumor que tiene alteraciones genéticas. Al comienzo, cuando vino la primera vez al instituto, en la imagen de la tomografía al lado izquierdo, vemos que en el globo ocular derecho había un tumor. Y que sí se ve que ya en ese momento era avanzado. Se le propuso a la paciente, a la madre en este caso, la enucleación, la resección del globo ocular. Iba a quedarse sin aquel ojito derecho. Sin embargo, la paciente, la mamá no aceptó el tratamiento y regresó a la sierra. Finalmente vuelve a llegar a pedido de la prensa, después de 2 años, con un tumor que había crecido, que es la imagen de la resonancia magnética al lado derecho. Ya no podíamos hacer nada por ella. El caso ya no era operable. Entonces, ¿dónde fallamos aquí? En nuestra comunicación que tuvimos nosotros con la madre, la falta de educación, la inversión en la promoción de la salud, la prevención. Tenemos que insistir en estas tareas a fin de evitar, y esto lo vemos todos los días en nuestro medio. Pero hablar de esto, y me permítanme acabar en unos minutos más, es explicarlo el nuevo reto que tenemos nosotros. La pandemia, hoy día se cumple 1 año de pandemia en nuestro país. Y hemos visto y nos ha tocado fuertemente. Al comienzo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas fue considerado como un hospital no COVID. Y los primeros casos, nosotros estimábamos que estos fueran atendidos en otras instituciones. Sin embargo, el colapso del sistema de salud en todos los hospitales generales nos obligó a cambiar las políticas nuestras institucionales. Nos enfrentábamos a una enfermedad que no conocíamos, o una enfermedad que no sabíamos cómo se iba a comportar. Nuestros trabajadores comenzaron a caer, el 47% de nuestros trabajadores cayeron. Y a nuestros pacientes le decíamos, a aquellos que estaban en controles, le decíamos, quédense en casa. Nosotros habitualmente, mensualmente, recibíamos un promedio de 1.360 nuevos casos de cáncer mensuales. Ya les dije hace un rato que el instituto ve solamente 1/5 de los casos que ocurren en nuestro país. Es decir, y atendemos 13.500 nuevos casos que se suman a los existentes. Con el impacto de la primera cuarentena, ese 1.360 en forma mensual que veíamos bajó a 192. El impacto por la cuarentena bajó importantemente a un 14% de lo que habitualmente de lo habitualmente atendíamos. Pero no es que hayamos cerrado nosotros nuestras puertas, sino que el cierre de fronteras, el confinamiento, la dificultad de llegar a Lima, 60% de nuestros pacientes vienen de las regiones, y llegamos a atender a algunos pacientes y rápidamente nos fuimos recuperando en el mes de mayo, junio, julio, con el distanciamiento social, disminución del personal, atendimos pacientes, no dejamos de atender. Pero ya en el mes de octubre rebasamos nuestra capacidad que habitualmente veíamos y comenzamos a caer. Y en el impacto de la segunda cuarentena, bajó también nuestro número de atenciones, pero no tan importante como fue en abril de 2020. Y ya estamos recuperándonos y en adelante hemos continuado sobrepasando la cantidad de pacientes que normalmente recibíamos. Implementamos un sistema nuevo, la teleconsulta, y más de 45.000 atenciones o teleorientaciones hemos realizado. Pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que esperamos nosotros que debe ocurrir en nuestro país, en nuestro Perú? Es decir, en caso no hubiera habido
pandemia por el nuevo coronavirus, estimamos que en el año 2020 70.000 nuevos casos de cáncer habrán ocurrido en el país. Y que si sumamos lo que proyectamos para el año 2021, en estos 2 años, durante la problemática de la pandemia, cerca de 145.600 nuevos casos de cáncer en todo el país. Y si nosotros vemos y aplicamos lo que vimos nosotros, este fue el impacto en la disminución en el país. No solamente ocurrió en Lima, extrapolando los datos que nosotros hemos visto, hemos hecho este cálculo. ¿Y qué es lo que va a pasar para el año 2021? Que igualmente, es decir, una disminución de nuevo en un 50%. Así que ahora lo que tenemos que hacer es evaluar cómo esto va a repercutir en la calidad de nuestra vida de nuestros pacientes. Y en un esfuerzo de estudiar el impacto de la incidencia y mortalidad, hemos hecho un ejercicio en el caso de la mujer. En Lima, el cáncer de la mama es el más frecuente. Y nosotros hemos estimado que cada año en el Perú ocurren aproximadamente 7.500 casos de mujeres que tienen cáncer de la mama. Ustedes saben que todo en el Perú, el 60% de los casos que se ven al año en el país se ven en mujeres que están entre los 25 y 60 años de edad. Yo en el hogar podré faltar, pero falta la mujer y el hogar afecta a la unidad familiar. Los 4 hijitos se quedan a cargo del hermanito mayor mientras que el padre va a trabajar a buscar el pan para cada día. Falta la mujer, se rompe el núcleo de la familia. Cáncer de la mujer, mama, cuello uterino es el gran problema. Pero volviendo al tema, por impacto de la pandemia en el año 2020, nosotros creemos que la incidencia de casos diagnosticados bajaría de 7.655 a 5.649. Y a partir, en la barra negra de abajo, vemos cómo la mortalidad va aumentando en este periodo de tiempo que se refleja también en las barras verticales de color roja. ¿Y cuándo llegaríamos nosotros, si es que no aparece una tercera ola de COVID? Recién después del año 2016, del año 2026, volveremos a tener los mismos escenarios que veíamos en la etapa pre-COVID. Así que la incidencia y mortalidad por cáncer de la mama está directamente relacionado al impacto del COVID-19 en nuestro país. Y en el caso de los varones, el cáncer de próstata va a tomar más tiempo resolver el problema. Ha habido una disminución en el diagnóstico y la mortalidad debe haber aumentado. Y recién vamos a llegar a los escenarios pre-COVID, previos al año 2018, si mantenemos la estacionalidad del sistema, como repito, recién después del año 2030. Y lo importante de esto es que necesitaremos un impacto importante en las políticas de prevención. Nosotros estimamos en términos generales que el 30% de todos los casos de cáncer nunca han sido diagnosticados en ninguna parte del país. Pero por efecto de la pandemia, estos porcentajes van a aumentar a un 40-35% y recién al 22% podríamos llegar a establecer nuestro sistema. Pero, ¿cuál ha sido el impacto? Migración de estadios clínicos, por los casos no diagnosticados o dejados de atender. Los estadios clínicos 1 y 2, que generalmente corresponden al 40% de los casos, van a migrar hacia los estadios clínicos 3 y 4, aumentando los estadios clínicos y por lo tanto el costo del manejo incrementará significativamente durante estos años. Es decir, solamente para tratar cáncer de la mama avanzado, en los próximos 6 o 7 años necesitaremos 85 millones de soles más debidos al incremento de los tratamientos hoy en día biológicos. Cáncer de la mama ha mejorado, la sobrevida hemos logrado mejorarla con respecto a años previos. Y esto es porque existe más acceso a las terapias. Y en cáncer de la próstata, para el caso de varones, de la misma forma, migración de estadios clínicos por una demanda insatisfecha o no atendida por falta de acceso a los sistemas de salud, producto de la pandemia, que incrementarán
en estos problemas nuestros pacientes. Así que en un esfuerzo de estrategias, lo que estamos tratando de hacer es tratar de establecer qué necesidades y oportunidades hemos tenido. Y una de ellas es reducir la brecha, la cual implica varios retos, y que son los que se muestran, pero reforzándolos con herramientas innovadoras tipo digitalización. Esto permitiría fortalecer las unidades e institutos regionales, permitiendo el intercambio de recursos y transferencia tecnológica. De esta forma, la brecha existente para la atención oncológica estimamos que se reduciría en un 40%. Un 40%. El presupuesto modificado, del presupuesto prevención y control de cáncer a nivel nacional desde el año 2012 al 2019, se observa que a pesar de haber sido incrementado de 141 millones en el 2012 a 739 en el 2019, vemos nosotros que el presupuesto principalmente ha estado designado al producto del manejo de la enfermedad. Sin embargo, un porcentaje bajo en relación a proyectos como, por ejemplo, infraestructura, equipamiento, que pudiera ser distribuido no solamente al gobierno local, a las municipalidades y regiones principalmente. Así que, damas y caballeros, si bien es el tema el cual fui invitado al jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades a hablar, ¿qué consejos puedo darles a ustedes para que sus trabajadores no tengan este problema y sepan prevenir la enfermedad? Pues el jefe institucional del INEM lo que trata de decirles a ustedes es que hay que conocer la problemática de nuestras instituciones, del país, en esta enfermedad que es la primera causa de cáncer en el país, y considerar que nuestra meta hoy en día es el control de calidad y el manejo de riesgos. Esa es nuestra meta, de tal forma que podamos traerle a nuestros pacientes una sonrisa fuera del sufrimiento, libre de dolor. Y señoras y señores, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Payet. Vamos a proceder a dar lectura a algunas preguntas que nos han hecho llegar. Muy bien. Sí, perfecto. Muy bien, la primera de ellas es de Harold. Harold nos consulta: si ya se conocen los alimentos que podrían causar cáncer, ¿por qué aún siguen comercializándose? Sabemos que el ser humano olvida las políticas públicas de salud. ¿No deberían ser más directas? Sí, yo creo que en los últimos años, para ser preciso, si no me equivoco, 3 o 4 años, se estableció una buena política en el Perú sobreponiendo los exonos que aparecen en los productos cuando estos alimentos están en exceso de grasas y excesivos conceptos de azúcares. Pero lo primero que hay que saber es cuál es la radiografía del cáncer en nuestro país y establecer cuáles son los factores de riesgo. Hace un momento les he dicho que la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país es cáncer de estómago. Y el cáncer de estómago que vemos en nuestro país es una infección causada que empieza en la niñez y que toma muchísimos años, el Helicobacter pylori, que en los sistemas de nuestro país no tienen agua potable. Y una cosa interesante que ocurrió en el Japón fue de que cuando ellos comenzaron a utilizar los sistemas de refrigeración eléctrica, los sistemas de conservación, la incidencia de cáncer de estómago comenzó a bajar. Por supuesto, el Frigidaire no es la vacuna del papiloma virus para cáncer de cuello uterino, pero es de esperar que los sistemas de conservación de alimentos cambiaron considerablemente. Yo cuando veo pacientes acá en el instituto con cáncer de estómago, les pregunto que cómo conservan sus alimentos, cómo toman agua. Y el agua no tienen agua potable, toman agua que vienen en tremendos tanques de camiones que llegan y los almacenan ahí.
y la carne no tienen sistema de refrigeración eléctrica. La carne la embeben en sal. ¿Para qué? Para evitar que se gusanee, doctor. Es decir, evita la putrefacción de los alimentos. Y la sal es ampliamente carcinogenética para el estómago, para el cáncer para el estómago. Entonces es fundamental entender cuál es la radiografía del cáncer, cuál es el cáncer más común en la región. Mira, nosotros hemos hecho un estudio en Lima Metropolitana y hemos visto que el cáncer de estómago se ve con mayor frecuencia en Villa María del Trufio, en diferentes distritos de un nivel socioeconómico más bajo. Sin embargo, en Miraflores y San Isidro, cáncer de estómago es muy bajo, pero cáncer colorectal, el consumo de carnes rojas es mucho mayor. La clave entonces está en la combinación de alimentos, vegetales, aumentar el consumo de vegetales de todos los colores, antioxidantes, de tal forma de que podamos tener una alimentación más sana. Excelente, doctor Payet. También nos consulta Jorge, ¿qué podemos hacer para poder implementar en las empresas? Y, perdón, voy a leerla de nuevo. Creo que se refiere a qué podemos implementar en las empresas para detectar a tiempo el cáncer de mama. Correcto. En primer lugar, ¿quiénes son las personas que hacen cáncer de la mama? El cáncer no respeta, en general, edad y sexo. En el caso de las mujeres, no hay prevención primaria. ¿Qué significa la prevención primaria? Hay tres tipos de prevención: la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es, por ejemplo, el cáncer de pulmón está directamente relacionado al tabaco, no fumes. Cáncer de cuello uterino, la infección por papilomavirus, prevención primaria es vacunación contra papilomavirus, una buena educación sexual, los factores de riesgo, educación, inicio de relaciones sexuales a edad temprana, varios compañeros sexuales, todos esos factores son. En cáncer de la mama no hay factores de prevención primaria. Entonces entran los factores de prevención secundaria. Las prevenciones son los exámenes que uno debe tener en forma periódica para detectar un cáncer, de tal forma que uno disminuye la mortalidad. Detecto el cáncer a etapa temprana y lo trato. Eso es factores de prevención secundaria, mamografía, el autoexamen de la mama, y en las mujeres más jóvenes es el factor, la ecografía de la mama. Es igual que en los varones. Podemos hacer medidas de prevención primaria para cáncer del estómago, para otro cáncer colorectal, pero no podemos hacer en próstata, ya que no hay no conocemos la causa. Entonces, en estos casos, la prevención secundaria es la que funciona. El tacto rectal, el PSA, principalmente. Lo que sí sabemos es que el riesgo de cáncer aumenta con edad. Y la prevención terciaria son los tratamientos oportunos de la enfermedad. Eso lo conoce usted mejor, doctora Balbuena, que yo, como experta en prevención. Correcto, doctor Payet. También le leo una pregunta de Manuela. Nos consulta, ¿hacer campaña antitabaco en la empresa ayuda en algo? Sí, por supuesto que sí. Está prohibido, ya hay una ley que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas contribuyó hace muchísimos años en esto, mis maestros, en la que está prohibido fumar en lugares públicos. Está demostrado que el tabaco aumenta no solamente la incidencia de cáncer de pulmón, sino cáncer de la cavidad oral y de las vías respiratorias altas, cáncer de laringe. Es decir, está prohibido fumar en lugares públicos y eso debe continuar. Y hay que hacer estas campañas e insistir en que la población... Y yo creo que en el Perú, a diferencia de los países europeos, la frecuencia de tabaquismo ha disminuido considerablemente. Muchas gracias, doctor Payet. También tenemos una consulta de Katy.
nos consulta, ¿cada cuánto tiempo uno podría realizar un chequeo médico y qué tipo de chequeos médicos deberían ser de manera preventiva? Sí, yo creo que los chequeos médicos y estos programas de despiste de la enfermedad guardan relación con los factores de riesgo o el medio donde el paciente o el trabajador o el ciudadano convive y lleva. Y, por supuesto, en relación a la edad. Si en la región de Huancavelica el cáncer del estómago es el más común y el cáncer de cuello uterino en la mujer, pues entonces lo que tenemos que hacer son dos factores. Uno, tratar de identificar en qué grupo etario se presenta. El cáncer de estómago se presenta con mayor frecuencia entre los 50 y 60 años. Y antes de que se vuelva invasivo, toma 10 años antes de convertirse. Por lo tanto, a los 40 años de edad, estos pacientes, estos ciudadanos deberían tener una endoscopía gástrica. Por supuesto, esta es la prevención secundaria. Pero en la prevención primaria, tratar de insistir en los programas de promoción y prevención como regímenes dietéticos y este tipo de cosas. En la mujer, el cáncer de cuello uterino, ya el nuevo Plan Nacional de Cáncer es la vacunación de todas las, y no solamente de las niñas, sino de los niños también contra papiloma virus humano. Esto es fundamental y esto hay que romper el paradigma. Yo al comienzo cuando se hablaba de esto, yo decía, qué horror, mi hija no va a tener cáncer de cuello uterino nunca, va a ser monja. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo a cáncer de cuello uterino ya se los mencioné. Pero, ¿cómo sabe uno? Entonces, sí, desde la edad escolar, desde los 11, 12 años, la vacunación con papiloma virus humano es fundamental y esa es una medida que ya está considerándose para toda la población. Así como, por ejemplo, en Ayacucho y en Huancavelica, la infección por hepatitis B es altísima. Y ahí en esa región hay un tumor que se llama el hepatocarcinoma, tumores del hígado, que están directamente relacionadas a la infección por hepatitis B, de hepatitis de virus B. Por lo tanto, la vacunación contra hepatitis B es fundamental y todos los niños tienen que tener no solamente una vacuna, sino 3 vacunas a lo largo de su vida para tener este concepto. Es decir, identificar los factores de riesgo y prestar atención a ellos. Hay 165 tipos de tumores. Hay que establecer cuáles son los más comunes y en qué grupo etario te encuentras. Si vives en Miraflores, tienes que pensar y tienes 60 años de edad, pues tienes que pensar que a partir de los 40 deberías hacerte una colonoscopía dependiendo del factor de riesgo que tengas. Muy bien, doctor Payet. Vamos a permitirle a Tatiana, tiene una pregunta que hacer en directo. Tatiana, vamos a proporcionarte el micrófono para que puedas hacerla. Por favor, te pedimos brevedad porque tenemos pocos minutos y muchas preguntas que se nos han acumulado. Muchas gracias. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta mientras esperamos a Tatiana. Javier nos consulta, buenas tardes, doctor Payet, ¿por qué cree Hola. usted? Hola, Tatiana, ¿sí? Sí, estaba Adelante, hablando. por favor. Ah, ok, Sí, doctor, adelante. buenas tardes. Sí, muchas gracias por su exposición, ha sido muy rica en información. La pregunta es, he visto algunos estudios donde indican que los métodos anticonceptivos incrementan la posibilidad de un cáncer de mama o cuello uterino. ¿Qué nos podría decir al respecto, no? Y bueno, lamentablemente en nuestro país, si es que fuera así de cierto, ¿no? En nuestro país estamos ante un tema de ideología de género que si bien es cierto, lo que se quiere es la igualdad de oportunidades y todo con la mujer, pero también se fomenta mucho el tema del sexo libre, ¿no? De repente de empezar una vida sexual a temprana edad o tenerlo sin ninguna responsabilidad mayor, ¿no? Que ahí entraría a tallar el tema de la educación sexual. Gracias. Gracias por su pregunta. Es muy importante este tema, ya que, a ver, cáncer de la mama hoy es un tumor que
que ha evolucionado tremendamente. ¿Qué es lo que hemos aprendido últimamente o con los años? Es uno, a saber cómo se comportan estos tumores. Dos, a saber cómo tratarlos. Y tres, y saber cómo tipificarlos adecuadamente. El cáncer de la mama es el mejor ejemplo porque es una de las cosas que no solamente ha aumentado en su incidencia y como les mencioné hace un rato, en los próximos 60 años, cuando despertemos dentro de 60 años yo ya no estaré, veremos nosotros que cómo el cáncer de la mama va a explosionar. Y esto, pero la sobrevida ha aumentado en los últimos años, como lo he mencionado también. Y esto porque hemos aprendido a identificar qué tipo de gen es el que causa a determinadas pacientes cáncer de la mama. No todos los cánceres de la mama tienen el mismo componente genético y por lo tanto la identificación, hoy se llama el oncotype, se identifica qué terapia antigénica puede recibir el paciente. Así que sí, se ha hablado mucho de que esto está directamente relacionado también a las hormonas, pero no podemos demostrar de que no se ha logrado demostrar que todas las mujeres que han recibido anticonceptivos desde la etapa más precoz vayan a tener mayor riesgo a cáncer de la mama, y menos para cáncer de cuello uterino. La historia del papiloma virus humano no existe ninguna duda que está relacionado al cuello uterino. Hay 20 tipos de papiloma virus humanos, pero los cánceres de cuello uterino transmitidos principalmente por el hombre hacia la mujer en el acto sexual, con la promiscuidad sexual, el inicio de relaciones sexuales a edad temprana, sí conlleva entonces a pensar en una mejor educación sexual y saludable en nuestra población. Infección, como repito, que empieza en la niñez. Entonces, el concepto de educación, promoción y prevención es fundamental. En el presupuesto por resultado que da Economía y Finanzas para el Programa Nacional de Cáncer que lo maneja el Ministerio de Salud, solamente nos vimos en obligación de que el 60% o más del presupuesto que teníamos fue destinado a diagnóstico y tratamiento. Y poco hemos invertido en promoción y prevención por las diferentes dificultades que hay. Así que esta es una tarea que tenemos que continuar y qué bueno que podamos hablarlo a nivel de ustedes. Vacunación de papiloma virus humano, precozmente, niñas y niños, y en segundo lugar, los factores de promoción de prevención secundaria, diagnóstico precoz, en los controles periódicos en la mujer para cáncer de la mama. Muy bien, estaba dándole lectura también a una consulta de Javier. Estaba preguntando si las políticas nacionales de salud han demostrado eficacia. ¿Qué programas se pueden implementar entonces dentro de las empresas? Sí, uno, es decir, insistir en reuniones de esta naturaleza. Si bien es cierto, mi conferencia ha sido más dirigida hacia lo que es políticas públicas en relación a la enfermedad, porque lo que trato de hacer a nivel macro es crear que el problema existe, es crear conciencia de que el problema existe y hacerlos a ustedes, a los directores generales y gerentes y personas que toman decisiones, de que dentro de la agenda de ustedes debe estar el cáncer. Hace muchos años, cuando yo era chico, estudiaba medicina, siempre mis profesores me decían, piensa en tuberculosis como diagnóstico diferencial. Venía un niño con un ganglio o una mujer con un ganglio en la axila, siempre piensa en tuberculosis, descarta tuberculosis en primer lugar, porque eso es lo que hay. La tuberculosis puede presentarse de cualquier forma. Hoy día la tuberculosis ha disminuido, seguimos viéndola, pero se ha disminuido considerablemente. Yo le digo a mis alumnos hoy en día, piensa en cáncer, descarta cáncer dentro de tu diagnóstico diferencial. Así que eso es lo que tenemos que hacer con la población también, promoción
y prevención directamente. No es posible hablar de diagnóstico y tratamiento si no hablas de prevención. Y no es posible hablar de prevención si no haces promoción de la salud. Hoy día la juventud, tenía una fotografía de esto, pero se siente cómoda con la media, con el internet. Ellos están expuestos a mucho más a lo que cuando nosotros éramos chicos que leíamos el periódico, nos hacían leer el periódico o escuchar a la radio con frecuencia. Hoy día hay muchísima información. Los millennials, o mejor dicho, la generación XX, yo soy un baby boomer, pero está mucho más expuesta a la media y por lo tanto hay una producción científica e información completa. Ustedes como empresas, por eso es que si los altos funcionarios, como están ustedes, invitan al jefe institucional de una institución rectora del país, están hablando con el rector del cáncer en el país, pues mi política era hacerles poner en su agenda el tema de promoción y prevención de la salud, tal como lo está haciendo usted, doctora Balbuena, y poner cáncer en la agenda. ¿Por qué? Porque es la primera causa de muerte en el país y la segunda a nivel global. Cada año 8 millones de casos se diagnostican en todo el mundo y mueren 15. No los mismos, los que se suman, pero también debemos decir que hemos avanzado. Y sí, soñamos con un país libre de cáncer avanzado. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Promoverlos dentro de los exámenes periódicos, de acuerdo al grupo etario. Es decir, si pones a tus trabajadores que tienen 20, 25, 30 años de hacerles tacto rectal para descartar cáncer de próstata, no, pues porque el cáncer de próstata se da principalmente en personas que pasamos 70 años. Sin embargo, en las mujeres jóvenes lo que hay que pensar es en cuello uterino, problemas de mama, etc. Y por supuesto, el cáncer no respeta edad, ni sexo, ni religión, ni condición socioeconómica. Cualquier tipo de cáncer puede presentarse, pero hay que identificar los factores de riesgo. Excelente, doctor Payet. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, así que bueno, voy a permitirme hacer una recapitulación muy breve de esta última parte que usted ha comentado y a través de las diversas consultas que han tenido nuestros participantes. Recalcamos entonces la importancia de, uno, conocer pues a nuestra población. Es muy importante saber cómo está compuesta. Nosotros en salud, dentro de las empresas, tenemos la ventaja de tener una población que le llamamos cautiva. Es nuestra población, la debemos conocer mejor que a nadie. Entonces debemos saber cómo están distribuidos en cuanto a género, en cuanto a grupos etarios, y saber pues cuáles son los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Debido a factores de riesgo tanto modificables como no. Entonces, es nuestro deber tener bien mapeado, identificado esto, de tal manera que nos permita tener acciones preventivas mucho más dirigidas y acotadas a esta población. También importante, lo han mencionado varias veces, las acciones que están dirigidas especialmente a la promoción de la salud, comunicar mucho a nuestros colaboradores, intentar esta transformación de conductas hacia hábitos saludables, controlar y disminuir y revertir, si es posible, factores de riesgo modificables, y para aquellos tipos de cáncer donde la identificación se hace un poco más difícil o hacer prevención primaria es un poco más difícil, pues ir directo a la detección. Yo le cedo la palabra para que nos pueda dar un mensaje final, agradeciéndole nuevamente. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia el día de hoy. Esperemos que todos los participantes estén contentos con la información que han recibido, así que le cedo el pase. Bueno, solamente agradecerles, espero haber cumplido con sus expectativas, doctora Balbuena, y con la de todos ustedes, y ofrecerles de que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas no ha parado sus atenciones, hemos continuado con sus atenciones, el COVID nos ha golpeado mucho, pero se viene la tercera ola, y la tercera ola no me refiero al COVID, que espero que las vacunas, ya estoy vacunado yo, llegue, cumpla su eficiencia y su inmunidad. La tercera ola es la tercera ola de las enfermedades crónicas.
de la hipertensión, del manejo de la hipertensión, de la diabetes, del cáncer. Se nos vienen 5 o 6 años muy fuertes para tratar de atender la demanda que no ha podido ser atendida por diferentes razones. Nadie tiene la culpa. Es decir, nos enfrentamos a una enfermedad desconocida. Y ayudar estos casos hablando de promoción. Y soñamos con un país libre de cáncer avanzado. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Payet. Muchas gracias a todos los asistentes. Sí, para los que han estado consultando, les vamos a enviar el enlace con la grabación de esta presentación. Algunas preguntas se han quedado sin resolver. Vamos a tratar en la medida de lo posible de atenderlas ya directamente hacia sus correos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.